caso de ver la interpretación. Si no vemos una buena interpretación en la radiografía, tenemos fracasos. Realmente el fracaso se manifiesta por el fracaso del tratamiento que vamos a tener. Por ejemplo, implantes, fracasaron todos acabó en el piso de órbita o en el centro del piso de órbita. Esto se da por mala planificación. La mala planificación se da por mala interpretación de la imagen, ya sea la tomografía, la radiografía, nos ha dado una buena idea para poder hacer un abordaje adecuado de acuerdo con el que se tenga. Por ejemplo, que había una dilaceración, lo mejor era hacer una sección, cortar, la pieza, se puede hacer la correspondiente, se toma en consideración las áreas y todo eso, ¿no? En este caso habría que planificar bien la imagen, hacer la cirugía. De cirugías sencillas como esta, las cirugías más complejas como esta. Esta es la gente que me llegó. El taller era por dónde abordar, cómo abordar y las piezas comprometidas. Si yo sé interpretar bien, ya sea una tomografía, radiografía, entonces voy a hacerlo bien. En este caso, la parte quirúrgica me tocó entrar por vestibular. Entonces, de aquí tenemos pero también aquí dos reparos anatómicos, con dos peritoneales, ¿no? Por la disposición de la pieza, estaba hacia el vestibular y no se ve hacia lingual, había riesgo que durante la cirugía se realice fractura de maxilar. Aquí está la cirugía. La idea era cortar primero la corona, hacer una autosección, cortar la raíz horizontalmente, dividirla. Uno planifica, pero siempre sale así, se le corte, se fracturó y me el lápiz. Pero igual, uno planea cómo va a ser de acuerdo a las imágenes. Antes de hacer, uno planea, ¿no? Sabe cómo va a trabajar, y he hecho un injerto de hueso, existe un control después de 15 días. Entonces la parte importante es hacer la planificación, ¿no? Para no tener riesgos, no equivocarnos. Para eso necesitamos conocer las técnicas que ya hemos ido viendo, verificar, pues una técnica bisectriz, pues una técnica de espada del ángel. Pero vamos a ver más allá de la parte clínica, vamos a ver la parte superior, inferior, anterior. Aquí vemos, por ejemplo, todas las coronas, no vemos las raíces. Si la pieza impactada, muchas veces vemos la una radiografía. Entonces, cuando nosotros vamos a ver más allá, vamos a ver los detalles de esa interpretación. Cuando vemos detalles que a veces a la clínica no podemos observar. Si nosotros vemos un cráneo, vamos a ver nosotros los tejidos mineralizados. Un tabique, conducto palatino anterior aquí, cornetes por aquí, espina nasal aquí, sutura intermaxilar, ¿no? Pisos de fosas nasales. Podemos ver más claro en una vertical. Podemos ver tabique, cornetes, piso de fosas nasales, espina nasal anterior, conducto. Entonces, estas estructuras son reparos anatómicos que podemos observar. Estos reparos anatómicos me sirven para hacer una cirugía, para planificar cualquier tipo de tratamiento, conductos, operatorio dental, para todo. Tenemos que saber todos estos reparos. Si yo veo como aquí de paciente, si ven el tabique está desviado, un tabique desviado, nos va a producir una serie de problemas en el bucal. Generalmente el primer problema que produce es que sea
del respirador bucal, ¿no? Y esta etiología del tabique repercute en la boca. Al ser un respirador bucal lo que va a haber varias complicaciones. Pero aquí quien tiene que tratarse es el otorrino, no el odontólogo. Ahora hay factores que determinan un respirador bucal, por ejemplo, que es un maxilar superior hipoplástico atrofiado, ojival, que contiene, eso puede producir un respirador bucal. Entonces son aspectos que hay que tomar en cuenta. Cuando ya tenemos una aplicación clínica, hay que también diferenciar. Por ejemplo, aquí es una lesión apical, y aquí al lado vemos el conducto palatino anterior con nasopalatino. No, esta zona radiolúcida debo diferenciar de esta otra. Puedo a veces confundir de acuerdo a la densidad que tenga, porque en pacientes más jóvenes se va a ver de este tono en algunos casos. Entonces tengo que saber diferenciar reparos anatómicos de lesiones patológicas. Aquí vemos lesión y conducto nasopalatino bastante. Entonces vamos viendo así en muchos casos para poder diferenciar lesiones de un reparo anatómico, porque aunque se nota claramente el reparo, por la densidad que tiene puede confundirse con una lesión. Entonces debemos saber qué es lo anatómico, fisiológico y qué es lo patológico. Hay factores que también los reparos anatómicos se pueden volver patológicos, como quiste nasopalatino. El conducto puede ensancharse y puede volverse un quiste nasopalatino. Son otro tipo de factores. Su forma típica es el rompero horizonte. El rompero también puede tener esta forma. Lo más interesante es un quiste de origen noble. ¿Por qué? La etiología de eso es el conducto nasopalatino. Si vemos en una radiografía oficial de una persona, ¿para qué es importante en la odontología? Por ejemplo, en este caso, usar un disyuntor maxilar hipoplástico pequeño, se coloca un aditamento y hacemos separación de la sutura. En este caso controlamos, porque si yo hago una separación mayor de lo permitido, puedo tener fractura de base de cráneo. Entonces tengo que saber muy bien los reparos, la función biomecánica de la formación odontológica. Hay casos como este que nosotros vemos, tenemos que identificar, por ejemplo aquí, la sutura, aquí podemos ver el más notorio, seno, aquí también se ve el seno, vemos el conducto palatino, los reparos anatómicos. Realmente la sutura en nuestro voz se vemos con los sabores disyuntores. O a veces cuando tenemos piezas impactadas para ver si están hacia el palatino o hacia el vestibular, en este caso están hacia palatino cerca de la sutura. Conducto y vemos la sutura. Sea maxilar superior, maxilar inferior, tiene sus reparos propios. Aquí hablamos de la sutura y conductos, aquí hablamos de los apófisis genes, un lugar de inserción de los músculos del piso de la boca. Entonces, cada sector va a tener sus reparos anatómicos, en este caso sutura y conducto, en este caso tenemos apófisis genes. ¿No? Sector anterior, entonces también podemos ver tejidos blandos. Si ven aquí vemos la nariz y vemos las fosas nasales, vemos el borde, punta de la nariz, ¿no? Y aquí hay un cambio de tono. Generalmente los asientos anteriores y inferiores lo pueden indicar. Si vamos atrás, vamos a encontrar la región canina, encontramos ahí una depresión en la canina, que es diferenciar de
En esta región de transición anterior a posterior, la canina, podemos ver algunas veces el centro, la y también evidenciar que alguna patología. Aquí podemos concluir una lesión vertical, que es un reparo anatómico. Aquí se ve con menos intensidad una fosa llamada fosa canina. Sección del músculo litiforme. Seno maxilar, y en algunos casos, dependiendo de la anatomía, vemos la estructura. En literatura antigua llaman la epidermis. En literatura actual llaman líneas que definen los límites de reparos anatómicos, líneas de alta densidad, lo cual llaman líneas de corticalización. Por ejemplo, hacia adelante tenemos pisos de fosas dorsales y hacia atrás tenemos el seno. Esto generalmente se explica en la posición canina. También en la región canina muchas veces vemos una línea muy leve en el paciente de corriente, lo cual se llama surco nasogeniano. La depresión es la fosa canina. Estas líneas se presentan en pacientes jóvenes. Pacientes adultos se van perdiendo la densidad. Vamos un poco más atrás, encontramos la región molar. En la región molar vamos a ver ciertas estructuras, como ser el seno, la apófisis cigomática en forma de U, la tuberosidad y aquí lo podemos decir el coronoide. Importante el seno, sí. Si ven estas piezas que están dentro del seno, son piezas cuadradas. ¿Qué pasa? Que si hago una exodosia de esta pieza, se puede entrar al seno, normal y natural, siempre y cuando yo sepa que es una pieza cuadrada. Si yo no sé que esta es una pieza cuadrada y hago una exodosia, me va a complicar todo el cuadro. No, porque el paciente va a entrar en pánico, va a entrar aire frío, va a sentir una despresurización, ese es el término, dentro del seno. Va a decir qué es lo que está pasando. Y si ustedes no tienen cuidado, pueden hacer el exodosia y en vez de retirar la pieza, por presión, si es un resto, se entra al seno. O sea, sin conjunto, estas piezas para lesiones periapicales tienen tendencia a dar sinusitis. ¿Qué tipo de sinusitis? Se dice evitar, pero por los virus. Entonces son varios reparos anatómicos que tienen correlación con la parte clínica. Es solo saber identificar. Por ejemplo, vemos aquí seno, la apófisis coronoides, vemos la parte de la apófisis cigomática y la tuberosidad. Si hablamos de seno, vamos a tener seno pequeño, que solamente de la región molar, seno mediano, que llega hasta los premolares, y un seno grande que va a llegar hasta los caninos. El seno va a tener diferentes dimensiones dependiendo de cada persona. No hay un estándar. Puede ser un seno pequeño, puede ser un seno mediano, o cuando llega a caninos, un seno grande. En esta interpretación es muy importante porque a veces podemos tener piezas que pueden tener problemas en conducto, pasar el límite, y si está en seno, va a producir también una sinusitis de origen local. Vamos a colocar implantes como que están dentro del seno, que podemos proteger. Tenemos que ver muy bien hasta dónde llegan los límites del seno y qué tipo de seno tenemos nosotros. Por ejemplo, aquí es un seno pequeño sobre esta región. Ahí vemos el surco nasogeniano, que es delimitado por tejidos blandos. Voy a hacer esta parte de aquí, que vemos nosotros, surco nasogeniano. Cuando son jóvenes se nota mejor. Conforme vamos envejeciendo, se va perdiendo la densidad de los tejidos. Aquí generalmente las personas como sus abuelos tienen varias líneas, tenemos poligonales, ¿no? Se pierde la densidad, se pierde el colágeno, la fibra, entonces se va a perder esta parte. Los que somos mayores también vamos perdiendo esta parte, que se llama el pico.
ustedes es más notorio. Entonces, hay varios reparos de tejidos blandos que se piden ver, pero los reparos de tejidos duros permanecen. Entonces, vamos aquí, el seno, la posición romántica, la tuberosidad, no va a repetir. Esas son estructuras óseas esqueléticas que están presentes. La tuberosidad siempre vamos a ver. ¿Por qué es importante la tuberosidad? Porque muchas veces en el solo se terceros molares, digamos, perder la tuberosidad. Si llegamos a perder, hay que dejar por terapia de antibióticos, porque no perdemos la sal, esa estructura, y tiende a dar albolitis. Es importante con las zonas sedentarias de la altura del tejido seno. No hay prácticamente tejido de eso. Y todavía tenga. Es importante, no la prótesis va a doler. Si pienso hacer un implante, no hay dónde, porque no hay tejidos, ¿no? Pensaría hacer aquí, hacer aquí, por así decirlo. No creo que vea estos reparos con maxilar inferior, del sector anterior tenemos estructura, donde podemos observar el borde libre del labio en la corona, el agujero lingual. ¿Qué es el agujero lingual? Es un reparo anatómico donde los indica que hubo la fusión maxilar derecho con el izquierdo. En la época embrionaria hablamos de cartílago de medio, ¿no? Abajo no tenemos sutura, arriba sí tenemos sutura. Abajo tenemos fusión. Lo que queda de esa fusión es el agujero lingual por vestibular muchas veces y las apófisis genis por lingual. Donde está las apófisis genis es donde está el agujero vestibular por vestibular, pues resquicio de unión, de fusión, perdón, de maxilar inferior. Vemos un triángulo de la sínfisis del entorno, se nota radiológicamente, y abajo vemos el borde. Entonces, en el sector anterior, tenemos el agujero, obviamente aquí las apófisis genis, el triángulo del entorno. Puede ser que se observe el borde, o puede ser que no se observe el borde, depende de cada paciente. En la parte de la corona siempre se ve una línea, un tono de transición, no se nota tan clara la parte coronal, debido a que hablar. Entonces, vemos diferentes reparos, en diferentes posiciones. Si veo en el nacional inferior de superficie, ahí observo el agujero, ¿no? Apófisis y lugar de inserción de músculos. En la radiografía observo lo mismo. Las apófisis. Ahí tenemos las apófisis genis. Y vemos la inferior. Excepcionalmente, en algunos casos se puede ver unos. Estas son malformaciones, no aquí la fusión. Hay muchas alteraciones que no son muy perceptibles y no determinan o alteran los funcionamientos. Esto es por falta de fusión del maxilar inferior. Todavía persiste, si ustedes ven, hay una línea que es una sutura. ¿No? Hay muchos reparos donde a veces no llegan a terminar de formarse. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen el dedo gordo más cortito, ¿no? Es porque no se ha terminado de funcionar parte de las voces faríneas, pero no va a alterar el dato, es algo que algunos casos observan. Otros tienen alteración de la parte del trago. ¿No? Todo eso tiene alteración, pero que no son, digamos, determinantes en la eficacia de la función que desarrolla, ¿no? Entonces vemos ahí por default. Voy más atrás, voy a ver el agujero newtoniano, que es
algo de mucha importancia, especialmente en exodoncias que al colocar la anestesia infiltrativa. Hay que tener mucho cuidado porque si colocan una anestesia infiltrativa ahí, van a causar una parestesia obviamente temporal, pero larga. Y esa parestesia va a incomodar mucho al paciente. Algunas veces se va a asustar porque va a estar como 12 o 2 días con la parestesia. Lentamente va a ir pasando. Imagínense colocar la aguja, pegar al mentoniano y depositar la anestesia ahí. Obviamente va a causar una parestesia más allá de lo que estamos buscando. Ahora pueden una cirugía, una pisectomía normal, quizá de estos, usar el elevador. ¿Saben lo que es el elevador o no? Ya saben. El elevador es como un desarmador. Pueden usar de una manera inadecuada, perforar o desgarrar. No, porque pueden entrarse ahí por un ápice, queda, digamos, se fractura y queda esto. Entra, hacen una mala maniobra, pueden causar una parestesia de por vida porque desgarra. No es tan sencilla la odontología como piensan, no tenemos muchas complicaciones. Con los años van a ver. Inclusive hasta pueden morir el paciente por anestesia. No es algo tan sencillo. Entonces es bueno saber los estados anatómicos para poder prever, especialmente si algunos se dedican a cirugía e implantes, tenemos que dominar la parte de la no para evitar el tener complicaciones y errores. En algunos casos, este es un caso que me dio la facultad, donde hubo justo lo que hablábamos, una parestesia permanente con el signo de Bess, dosis de este lado. ¿Por qué? Porque si ustedes ven de este lado está el agujero mentoniano, de este lado no está el agujero mentoniano. ¿Qué es lo que pasó? Colocaron anestesia, colocaron el implante y perforaron y desgarraron el mentoniano. Entonces, al perforar y desgarrar un nervio, la lesión nerviosa va a ser de por vida. Este paciente tenía parestesia y eso era de por vida, barbeaba de este lado, no es sencillo. Ya estaban con abogados, con todo, por eso duraba. En muchos casos así se hacen por demandas, piden su lugar neutro. Hay casos que sus abuelitos se dan en dejar de su prótesis, que les duela al mover, Dios. Lo que hace el dentista, generalmente, esta es la prótesis, le gastamos bordes. Bordes y queda más suelto y sigue el dolor. Si ustedes ven en este paciente mayor, el mentoniano está prácticamente en el borde. Si la prótesis va a apoyar ahí y él va a morder para comer, va a estar presionando constantemente la desembocadura del mentoniano. Al perder piezas, en un principio tal vez tuviera el hueso alveolar aquí el mentoniano, pierde piezas, va a quedar al ras o al borde del reborde alveolar. Entonces el paciente muerde y le duele. Fuera de perder reborde, como ven aquí, de bonito, entonces va a haber el dolor. Lo ideal en esto no es gastar doble en la prótesis, es hacer alivio en la parte del hermano del toque. Después tenemos en el sector posterior la zona de mayor importancia en el escenario inferior, donde se va a hacer cirugía de tercero molar, que es la parte de no se ve el conducto, porque en radiografías no vemos tercero molar, vemos reparos anatómicos. En este caso vemos la trayectoria del conducto y el canal. No voy a ver el conducto de esto, no solo está una arteria, una vena y por eso sí. Lamentablemente muchos esta línea de corticalización no se ve con el dedo. Eso no se ve. Entonces hay que ver para poner con la. Hay la línea obliqua externa, hay la línea obliqua interna.
¿no? Y tenemos el conducto dentario inferior. A veces esta línea o esta otra se confunden con el conducto dentario. Hay que ver bien cuál es el otro. Como les digo, si uno se dedica a la cirugía, debe conocer muy bien, ¿no? Si vamos a hacer la exodoncia, tenemos que identificar la línea interna. Por ejemplo, aquí pueden confundir la línea interna con la pared del conducto. La pared. Pero si yo estoy seguro que esta zona, esta línea de capitalización que es continua, es el conducto inferior. Entonces, los estados autónomos tenemos que tener muchas veces en esta zona moral tenemos esa zona reducida. Si yo agarro el maxilar, voy a ver una depresión por igual a nivel de la región molar. ¿Qué aloja aquí? La glándula submaxilar. ¿Se puede diferenciar con la patología? Sí, podemos pensar que hay un absceso o una lesión vertical. Entonces hay que ver que aquí la densidad es menor debido a que aloja un reporador. También hay que tener cuidado de colocar implantes, porque podemos perforar. Muchas veces pasa eso. Entonces es importante saber la anatomía. Puede verse ancho de arriba, pero en realidad no es tan ancho como pensar. Por eso hoy en día trabajamos en implantes con tomografía para hacer más implantes. Por igual que sea tomografía o radiografía, vamos a saber los paros anatómicos. Esta zona radiolúcida que ven ahí es la glándula submaxilar. Diferenciar una posible lesión periapical, sí, porque la densidad de un paciente a otro varía, no es la misma. Vemos la extensión amplia, porque pertenece a un global, ¿no? ¿Cuáles serían las funciones entonces de una radiografía periapical? Nos permite observar la región o imagen uno por uno, el tamaño real. Tiene una función preventiva. Si yo ofrezco una cirugía en el dolor, en cualquier tipo de tratamiento, me va a ayudar a prevenir de tener errores. Lamentablemente, a veces un error puede ser permanente, como el permite realizar un seguimiento. En muchos tratamientos vemos un antes y un después. Por ejemplo, en endodoncia. Cuando hacen endodoncia hay un antes, cuando termina una endodoncia, hacen una cirugía después. Post-endodoncia o después. Una cirugía de tercer molar, si es muy traumática, es una toma antes y una toma después. Eso es el seguimiento. Podemos identificar signos patognomónicos. Ciertas patologías como el quiste nasopalatino se puede identificar fácilmente. Nos da la posibilidad de tomar decisiones clínicas para hacer un buen tratamiento de acuerdo a una buena interpretación. Ahora, en el estudio radiográfico también es importante la parte dental, donde nosotros vemos más que todo la parte del conducto. Cuando ustedes entren en cuarto año después de hacer endodoncia, un consejo para que no odien la endodoncia, no se traumen, hagan en pacientes jóvenes, el conducto es más amplio. Cuanto más adultos son, el conducto fisiológicamente se va a liberar. Si vemos un paciente ya de 35 años, realmente va a estar así. 40, 50, hasta totalmente liberado. Va a ser mucho más difícil encontrar el conducto. Y además de encontrar, hacer esto, porque es un conducto mucho más estrecho. Se va cerrando fisiológicamente así por los años, ¿no? Es como vamos a envejecer. Se va sacrificando, la luz, ya no un rendimiento físico, no más efectivo, salvo natural, sustancia. El comportamiento dental de los conductos también. Y debido a lo que se va estrechando más, lo clasifican en primer, segundo, tercer, cuarto y quinto grado. Quinto grado es donde está totalmente obliterado. Son pacientes
la tercera. Bueno, hasta ahí sería